122. Salmo 122. Salmo 122, dice así la palabra del Señor, cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Señor, bendiga este salmo tan precioso. Nuestro hermano Hugo a tener la meditación de la palabra. Señor, le bendiga. Hermanos, los invito a leer un versículo más sin perder este salmo que hemos leído. Un versículo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahora sí, sin olvidar esto que acabamos de leer, podemos volver al Salmo 122, y que comienza diciendo que es un cántico gradual de David. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que desde el Salmo 120 al Salmo 134, el título es el mismo. A veces dice de David y otras veces no, pero todos esos salmos son cánticos graduales. ¿Qué son los cánticos graduales? Son las canciones que entonaba antiguamente el pueblo de Israel cuando 3 veces al año ellos tenían la obligación de asistir al culto en donde Dios así lo dispusiera, y ellos, nos dice la palabra, que entonaban estos salmos. La palabra gradual puede significar de las gradas, es decir, cuando ellos subían las gradas del templo, cuando fue construido el templo, y si no, los cánticos que ellos iban entonando a medida que iban ascendiendo al monte donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, que era un promontorio no muy alto, pero siempre en la Biblia, cuando uno se dirige a Jerusalén, la Biblia dice que se sube a Jerusalén. Así que podemos ver, este es un cántico gradual. Y es notable que empieza con el 120, cántico gradual, diciendo: a Jehová llamé estando en angustia y él me respondió. O sea, empieza con una lucha, esta serie de cánticos graduales, empieza con una lucha, luego alza sus ojos a los montes buscando socorro, luego se alegra con aquellos que van a la casa de Jehová y termina en el Salmo 133
134 diciendo, mirad, cuán delicioso habitar todos los hermanos juntamente en uno, y luego los que estáis en la casa de Jehová, los que por las noches estáis en la casa de Jehová, bendecid a Jehová, siervos de Jehová. Así que también podemos decir de manera espiritual, estos salmos nos indican un ascenso en la experiencia espiritual. Y la misma definición de cántico gradual nos habla también de compañerismo, porque todos aquellos que iban ascendiendo a la fiesta en Jerusalén, a celebrar ya sea la Pascua o Pentecostés o la fiesta de las cabañas, que iban hacia Jerusalén, iban juntos, tenían que llegar todos el mismo día, porque la fiesta tenía una fecha señalada. Y entonces nos habla también que estos cánticos graduales hablan de ser compañeros. Por eso nos dice este salmo, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué quiere decir? Estamos yendo por el mismo camino, vamos al mismo lugar y vamos con el mismo sentimiento. Entonces mi corazón se regocija, mi alma se alegra por eso. Y otra cosa que nos hace pensar es que este es un salmo de David. Y lo notable, porque esto, como digo, es un cántico que entonaban cuando se construyó el templo en los 15 escalones que había entre dos patios del templo, y también antes de viajaban desde su lugar a Jerusalén. Pero es notable que en la época de David no había ningún templo. El templo lo construyó el hijo de David, Salomón, con las indicaciones que legó su padre antes de morir. Es decir que, en hecho mismo, se está hablando de la casa de Jehová, pero todavía no había ninguna casa de Jehová, la cual fue el templo de Salomón, sino que se reunían en otros lugares. Generalmente eran carpas, eran lugares provisorios, tal como hizo David en Jerusalén. También nos habla de una relación espiritual, porque David está componiendo canciones para ir a la casa de Jehová y todavía no está la casa de Jehová construida. Entonces nos habla, por una cuestión lógica, de una casa de Jehová que no se ve, que es el templo de piedras, de muchos materiales caros y preciosos, con lo que se construyó el templo de Salomón. Nos está hablando de una casa que no se ve, pero a la cual yo tengo que ir. Entonces podemos tener tres aplicaciones respecto a estos cánticos graduales que nos hacen bien espiritualmente. La primera de ellas es la literal, están yendo a Jerusalén a adorar a Dios. La segunda de ellas es una casa espiritual, a un lugar donde yo voy a adorar a Dios que no está específicamente determinada, pero yo me dirijo hacia ahí. Y la tercera interpretación, y creo que es la más profunda y la más importante, es aquella que dio el Señor Jesús en Juan capítulo 14, cuando le dijo, creéis en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón. Entonces le dijeron, quédense tranquilos, tengan paz. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir que el Señor, podríamos decir, cierra esta aplicación del Salmo 122 diciéndonos que la peregrinación del creyente, este cántico gradual que lleva junto con sus hermanos y compañeros, termina no en un templo hecho de manos, como dice la carta a los hebreos, sino en el mismo cielo, en la presencia de Dios. Entonces ahí este salmo adquiere otro color, otra luz para nosotros, porque se aplica directamente. Lo mismo que todos los salmos que estamos mencionando y que están aquí en la palabra de Dios. El camino del creyente, la peregrinación, el ascenso del creyente hasta llegar a la casa de su Padre. Yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová. Y siempre he pensado, muchas veces he pensado, lo que nos ha tocado a cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Yo creo que hace alrededor de 40 años que soy
creyente y que vengo a esta iglesia. Y con muchos de los que están aquí sentados y los hermanos de la iglesia, nos ha tocado caminar 40 años. En mi caso 40 años porque empecé hace 40. Y pensaba en este viaje que hacemos. Vieron que a veces cuando hay un viaje, uno hace un viaje largo, sea en un ómnibus o en cualquier transporte donde hay gente desconocida, uno llega a entablar cierta, no digo amistad, pero quizás hasta charlar con alguno de los que va viajando, y termina el viaje, que coincide con el nuestro, y se forma una cierta relación, una relación muy liviana, podríamos decir, porque es un encuentro. Pero nosotros venimos caminando juntos, nos ha tocado estar aquí, no estamos aquí, y venimos caminando juntos en este viaje. Y yo pensaba, mientras pienso en la gloria celestial y en las cosas que van a pasar en el cielo, si acaso cuando se presenten los pastores de las iglesias en el tribunal de Cristo, estos pastores, como hablábamos el otro sábado, estos pastores al presentarse en la presencia de Dios irán cada uno con su rebaño. Yo no sé qué piensan ustedes, pero el Señor en muchos lugares de la palabra de Dios hace un requerimiento a los pastores, incluyendo las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, en las cuales escribe al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, y el pastor traslada esas personas a la congregación. Así que en ese sentido pensemos en esto, en que nosotros, digo yo, cuando el Señor entregue galardones o no, a los pastores de todo el mundo, de toda la época de la iglesia, de todo el periodo de la gracia, si cada pastor estará acompañado de su congregación, porque eso es lo que va a requerir el Señor de ellos. Tal como el Señor, en su oración de Juan 17, dice, de los que me diste, ninguno de esos. El Señor rindiendo cuentas al Padre de su tarea aquí en la tierra. Y entonces, pensar en esto, en alegrarme con los que dicen a la casa de Jehová iremos. Y debemos decir, porque tenemos que decirnos la verdad, que no siempre nos produce tanta alegría llegar a la casa de Dios. A veces hace calor, estamos cansados y no tenemos ganas, cualquiera sea la razón por la cual nos produce este sentimiento. No siempre queremos y estamos tan alegres, como dice el Salmo, de venir a la casa de Dios. Aquí se nos habla de un compañerismo. De hecho, una cosa que nos preocupa enormemente es la ausencia de la casa de Dios de los creyentes. Porque si nosotros nos ponemos a contar, yo como digo hace 40 años, nos ponemos a contar y a recordar y a hacer memoria de todos los creyentes que han pasado por este lugar, esta casa, este lugar sería el triple de grande para acoger a todos los que han pasado por aquí, hicieron manifestación de fe y dijeron creer. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hemos leído en Hebreo, no debemos dejar de congregar. Entonces surgen muchas preguntas con respecto a esto. ¿Por qué me tengo que congregar? ¿Por qué Dios dice que me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que venir a la casa de Dios? ¿Qué es lo que hay o debería haber en la casa de Dios que a mí se me torna una obligación venir? Tenemos que saber responder estas cosas. Una de las razones por las cuales dejamos de asistir muchas veces es porque no sabemos dar respuesta a estas preguntas. Por empezar, digamos que la iglesia, porque mucha gente no viene a la iglesia porque no le gusta, ¿no? Vamos a escuchar muchas veces, no me gusta. O fui a esta iglesia y no me gustó. Entonces, hay gente que recorre iglesia a iglesia hasta encontrar una que le guste. Yo le diría que no pierdan tiempo, no va a encontrar ninguna, porque en todas las iglesias, como dijo alguien, las iglesias son como los hospitales. El hospital es un lugar donde los enfermos van a tratar de curarse.
La iglesia es así, entonces vamos a encontrar diferentes clases de enfermedades y diferentes clases de enfermos y diferentes avances de las enfermedades. Veámoslo con esos ojos, porque todos nosotros tenemos en nosotros mismos la herida del pecado. A todos, de alguna u otra manera, el pecado nos ha enfermado. No digo enfermedad física, muchos tenemos enfermedades espirituales. Entonces, si yo me pongo a criticar al otro por lo enfermo que está, estoy bastante desubicado, ¿no es cierto? ¿Quién iría al hospital y dice, mirá ese? Oh, mirá cómo, ¿no es cierto? Ese tiene las 2 piernas quebradas. ¡Qué desastre! Que a nadie se le ocurriría hacer eso, ¿no es cierto? Sin embargo, venimos a la iglesia y decimos, mirá aquel, mirá este, mirá el otro. Y eso hace que, en vez de experimentar este salmo, nosotros demos la vuelta y vayamos en dirección contraria. La iglesia, puede suceder que algunas cosas de la iglesia no nos gusten, porque es lo lógico. Si leemos el Nuevo Testamento, cuando se fundó la iglesia, estaban los discípulos, los apóstoles, estaba cada creyente era una fuente de conocimiento bíblico, porque eran todos judíos que conocían muy bien. Sin embargo, había cosas, pasaban cosas. Nosotros no venimos a mirar al otro para criticarlo, venimos a mirar al Señor para adorarlo. Así lo dice vamos en el verso 4, termina diciendo, para alabar el nombre de Jehová. Si yo vengo a alabar el nombre de Jehová, no voy a venir a mirar los defectos que tiene el que se sienta en alguno de los bancos de la iglesia. Por otro lado, las congregaciones, no la iglesia, las congregaciones, cada una tienen sus maneras, sus modos. Y a veces hay algunos que nos agradan más o algunos que nos agradan menos. Tampoco debemos mirar demasiado eso. Sí debemos mirar que lo que se dice y lo que se predica y lo que se hace esté conforme a la palabra de Dios. Para eso, queridos hermanos y amigos, esto es muy importante porque esta frase es una frase muy usada. Que acá se predique y se haga la palabra de Dios. Bueno, para saber eso, la tenés que conocer a la palabra de Dios, para saber si el que está predicando está hablando conforme a las palabras de Dios. Y eso requiere que haya una lectura, que haya oración, que haya una vida espiritual en el hogar y no solamente en la congregación. Es muy fácil declamar, yo quiero que se predique la palabra fiel, pero vos vas a saber si la palabra es fiel o no, si la sabés primero vos. Y entonces ahí sí vas a poder hacer, podríamos decir, un juicio de valor, de alguna manera, de lo que se está predicando. Es muy importante porque suele suceder que aquellos que piden fidelidad en la palabra son los que menos la conocen. Se transforma en una especie de eslogan y de cliché. La Biblia es para leerla, la Biblia es para meditarla y para aprenderla, por eso Dios la dejó. Este libro que nos ha llegado a nuestras manos tiene una historia de creyentes que dieron su vida por él. Entonces nosotros no podemos ser livianos en esas cosas. Así que, ya con el título nomás, con el comienzo de este salmo, podemos ver que se nos invita a transitar un camino que va en la misma dirección. Nosotros, todos los creyentes, tenemos que tener la misma dirección. Es muy tremendo en cualquier equipo, sea deportivo o sea un ejército o lo que sea, aún en los grupos de trabajo cotidianos que tenemos, que uno o dos lleven la contra, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si un equipo de fútbol está jugando y hay uno o dos de sus jugadores que juegan en contra, ¿no es cierto? No hay peor cosa que un gol en contra para los futbolistas, ¿no es cierto? También lo que se llama, ustedes vieron, el fuego amigo. Hay un conflicto y uno mata a uno de su propio grupo, el famoso fuego amigo. ¿Cuántos soldados mató por sus propios compañeros que le erraron el tiro y los mataron a ellos? Entonces aquí este salmo está empapado, embebido de la idea de ir todos mirando hacia el mismo lugar y todos en la misma dirección. ¿Y cuál es la dirección? Primeramente, como hemos dicho, es la casa del Padre, la casa de Dios. Pero también es acá, este lugar que Dios ha preparado por su gracia, para que nosotros vengamos a escuchar su palabra,
a alabarle y a buscar ¿qué? ¿Qué es lo que debemos buscar en la casa? Fíjense que aquí se nos relata, aunque quizás hasta en algunos casos veladamente, qué es lo que debe haber en la casa. Y lo primero que debe haber y que nosotros tenemos que traer es una predisposición, una actitud determinada. Porque aquí se nos habla de que yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué mayor alegría que esa? Pero en el versículo 2 se nos dice, nuestros pies estuvieron en tus puertas. Porque no se trata de alegrarse y vaya tranquilo y yo me quedo donde estoy, sino de tener una actitud, de reaccionar a eso. Le gustó, aunque yo decía, vamos a la casa de Jehová, pero él llegó hasta las puertas. Y fíjense, parece una cosa tan simple, tan básica, pero ¿cuánta gente hay hoy que no puso los pies en las puertas de la casa de Dios? Miren qué fácil que es la frase y cuán poco la experimentamos. ¿No es cierto? ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos que saber la respuesta. Como dije, es muy importante que nos preguntemos por qué tengo que venir a la casa de Dios. ¿Por qué es importante para Dios que me dice no dejes de congregarte en Hebreos capítulo 10 como hemos leído? Porque ¿qué es lo que se encuentra en la casa de Dios? Fíjense el versículo 3. Jerusalén, que es la ciudad donde estaba la casa de Dios, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Este salmo respira armonía, respira comunión. Desde el cántico gradual, que vamos todos juntos en la misma dirección. Desde la alegría que me da ir todos juntos en la misma dirección. Desde la predisposición de poner mis pies en las puertas de Jerusalén, como dice aquí. Y el hecho de que la ciudad está bien unida entre sí, ha sido edificada bien unida entre sí, lo cual nos habla, como dice el Nuevo Testamento, de que la iglesia, no la iglesia local, sino toda la iglesia, todos los renacidos, somos el cuerpo de Cristo y dice que estamos unidos por la operación, Efesios capítulo 2, estamos unidos en Cristo, todos los ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Por eso se ha dicho con mucha razón y mucha verdad que aquel que divide una iglesia, aquel que rompe la congregación y la separa, comete un pecado tremendo, porque la congregación y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo aquel que desgarra o escinde o corta una parte de la iglesia y la separa? Está atentando directamente contra el cuerpo de Cristo, por más que sea un creyente. Porque lamentablemente debemos decir que las divisiones dentro de las iglesias generalmente y la mayoría de las veces no se producen por agentes externos, sino por los mismos creyentes. No es gradual, no va en la misma dirección y atenta contra la esencia misma de la iglesia, que es la unidad. Así que vemos, ¿qué encuentro en la iglesia o qué debo encontrar? Debo encontrar una ciudad que está bien unida entre sí. Luego en el verso 5 nos dice que van a alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. La silla del juicio. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué significa Dios cuando habla de la silla del juicio? Porque vamos a ver, empezamos diciendo esto, que este lugar no es para sentarse a juzgar a otros. Sin embargo, acá se nos habla que hay sillas de juicio. Obviamente, la silla del juicio no son para que nos sentemos nosotros. La silla del juicio, o el trono del juicio, o las sillas de la casa de David, nos habla de la estirpe real de David. David, quien escribió este salmo, fue un hombre elegido para que de su descendencia naciera el Salvador del mundo. Por eso a Jesús, muchos en el Nuevo Testamento, en el relato histórico del Nuevo Testamento, le llamaban el Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, que de David hasta Jesucristo hubo muchos tronos de la descendencia de David, hasta que llegó aquel que no muere,
y entonces tiene para siempre el trono de la casa de David, tal como estaba profetizado. Jehová le dará para siempre el trono de la casa de David. Entonces, ¿qué encuentro yo también en la iglesia? Primeramente me presento delante del trono, como lo dice acá, el trono de la casa de David, que está hablando de Jesucristo. Y me entrego, me pongo delante de su presencia para que me examine. Eso es el juicio. El juicio no es la condena y la destrucción, sino el examen para revisarme, para ver mi experiencia. En la antigua Jerusalén, justamente aquí donde había murallas, había una puerta que se llamaba Mishpat, que significa juicio. Esta es la palabra. Esa puerta del juicio era una puerta por donde ingresaban con las ovejas que iban a sacrificar y las personas. Entonces, ahí se examinaba a ver si podían entrar o no podían entrar. Entonces, allí están las puertas, las sillas del juicio, la silla de la casa de David. Ahí está el Señor para que yo me presente. Y como dice en otro salmo, también de David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces, ¿a qué vengo yo a la iglesia? ¿Por qué es tan importante que venga a la casa de Dios? Porque Dios, no las personas, Dios, con su palabra, el Espíritu Santo, cuando yo vengo y abro y dispongo mi corazón, Dios me examina y me habla para que abandone lo que me hace mal y siga ascendiendo camino a la casa del Padre. Entonces, este hombre se alegra, porque son muchos los que van a la casa de Jehová. Y también esa casa es segura porque está, como dice aquí, se ha edificado como una ciudad bien unida entre sí. Y también allí porque va a poder examinarse a la luz de la palabra de Dios y va a poder abandonar aquello que a Dios no le agrada. Entonces, a esta altura ya debemos preguntarnos si yo cuando vengo a la casa de Dios vengo así. Vengo contento porque vienen otros y los amo y estamos en la misma dirección. Vengo contento porque estamos unidos fraternalmente. Vengo contento porque Dios me estudia, me analiza y me dice, esto tenés que dejar de hacerlo. O a veces no es tener que dejar de hacer esto, sino comenzar a hacer esto otro. Porque no es solamente dejar el pecado, no es limpiar la casa y dejarla vacía. Siempre el Señor dice, dejá de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Siempre lo malo que yo hacía tiene que ser reemplazado por hacer algo bueno. Nunca olvidemos, el creyente no puede ser neutro. O está de un lado o está del otro. Nuestras acciones deben ser así. ¿Por qué más vengo a la casa de Dios? Dice en el verso 7, haya paz en tu antemplo y descanso en tus palacios. Por fuera y por dentro hay paz. Haciéndonos la figura de una ciudad amurallada. Cuando llego a la paz. Y en tus palacios, cuando estoy adentro, hay paz. Entonces, mucha gente, miren, en estas épocas se ve la falta de paz de la gente. Y la falta de paz proviene de una simple cosa que es tan profunda que a la gente le cuesta mucho entenderla. La falta de paz viene por no tener a Jesucristo en el corazón. Por eso viene la falta de paz. Porque el Señor es aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo la doy. Entonces, el Señor es el Señor de la paz. Jerusalén, la palabra Jerusalén significa asiento de paz, el lugar donde mora la paz. Y yo llego ahí y hay paz desde que entro hasta que habito ahí adentro. Entonces también es interesante pensar si los que venimos aquí también recibimos eso, porque eso es algo que tiene que ver con la paz de Dios, pero también tiene que ver con el estado espiritual de los creyentes. Entonces, ¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué me alegro de venir a la iglesia? Por la fraternidad, porque veo otros que han elegido y han aceptado el mismo camino que yo. Veo que estamos fraternalmente e indisolublemente unidos y vamos hacia el mismo lugar.
la casa del Padre, en este ascenso, en esta peregrinación. Veo también que aquí se me dice, Dios me dice lo que debo hacer y lo que debo dejar de hacer. Veo también que encuentro la paz y el descanso que el mundo no me puede dar. ¿Por qué me alegro de venir a la iglesia? ¿Por qué con tanta alegría a la casa de Dios? Y luego dice el verso 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Entonces, aquí ya cambia, podemos decir, la visión de David al escribir este salmo y empieza a decir, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo voy a buscar. Voy a buscar por amor de mis hermanos y mis compañeros, aquellos con los cuales me alegro de ir a la casa de Jehová, por amor de ellos, voy a hablar paz. Voy a hablar paz. Y porque está la casa de Dios, buscaré el bien para la ciudad de Jerusalén, ¿no? Está hablando de un judío, pero nosotros estamos haciendo una aplicación espiritual para nosotros. Entonces, podríamos decir, las razones para venir a la casa de Dios están expresadas con toda claridad por lo que se ve en este salmo. Ahora nosotros tenemos otra tarea. Vamos a expresar las razones por las cuales no venimos. Aquí en la Biblia nos dice por qué sí tenemos que venir. Y Dios dice, no dejando vuestra congregación. Y cuando va a la iglesia, dice, provocándonos al amor y a las buenas obras. Sabemos lo que es una persona provocadora, ¿no es cierto? ¿Varón o mujer? Un hombre provocador es un hombre pendenciero que busca pelea. Dice, bueno, usted sea provocador, pero provoque al amor y a las buenas obras. Para eso necesito entregarme a Jesucristo, porque yo naturalmente no tengo idea. De lo otro sí, pero de eso, de provocar al amor y a las buenas obras, Dios me tiene que enseñar. Cuando va a la iglesia, haga eso, dice Hebreos 10:26. Y no deje de estar reunido con sus hermanos. Alégrese con lo que dicen, a la casa de Jehová iremos. ¿Y por qué no voy? ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? Tenemos que ser sinceros. Una de las cosas, la primera, si en la iglesia, vamos a decir así, si en la iglesia Dios se manifiesta y se percibe que Dios está guiando esa iglesia, que está inspirando la palabra que se predica, que los hermanos son verdaderos renacidos y creyentes. Si yo no voy a la iglesia, si no quiero estar, es porque no amo a Dios. La primera razón por la que no voy a la iglesia es porque no amo a Dios. No me interesa escuchar de Él, no me interesa alabarlo, no me interesa que me examine, no me interesa que los otros que deberían ir en la misma dirección que yo estén haciéndolo, no me interesa nada de eso. Eso demuestra que yo no amo a Dios, que no me encuentro con Dios cuando vengo acá. La segunda razón es porque a veces estamos cómodos y venir a la iglesia nos resulta en una incomodidad. Entonces no queremos salir de nuestra zona de confort y me quedo. Seamos sinceros, hermano. El jueves pasado estaba para la playa. Aquí, que vivimos a la orilla del mar, la playa se disfruta. Y había que salir, ¿no, Carlito? Teníamos que salir para la reunión de oración. Eso nos genera incomodidad, porque me podría quedar un rato más en la playa y tengo que ir a la iglesia ahora. Y la gente puede decir, pero ya fuiste el domingo, fuiste el sábado, estaba re bueno para la playa, quédate acá, ¿o no? ¿Sí o no? A veces nos genera esa incomodidad. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hacía el Señor? Si nosotros lo vemos en Juan capítulo 4, dice, Jesús, cansado del camino, se sentó en el pozo que Jacob dio a José. ¿Y qué hizo? Convirtió a Samaria. Porque esa mujer samaritana que se le acercó, después fue y lo dejaron entrar en Samaria y convirtió a Samaria, o gran parte de ella. Cansado del camino, muerto de calor a mediodía.
Y nosotros, habiendo recibido todos los beneficios del Señor, a mí me resulta incómodo mover para la iglesia. Otra cosa que nos aparta de la iglesia y que justificamos es porque nos aburrimos en la iglesia. Sobre todo pasa a veces en la reunión de jóvenes y algunos creyentes que vienen de otra iglesia. Y ustedes cantan distinto, me aburro. No gritan, no aplauden, no saltan, no bailan en la iglesia, me aburro. Permítanme decirle esto. La iglesia no es para venir a divertirse. Si usted se quiere divertir, vaya al circo. Ahí están los payasos, están los animales, lo que fuera. La iglesia no es para venir a divertirse. Esa no es el fin de la iglesia. Tampoco es para venir a entretenerse. Esa no es la finalidad de la iglesia. Aquí la palabra de Dios, y en toda la palabra de Dios, lean el Salmo 95, sino venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, arrodillémonos. ¿Dónde está hablando de diversión ahí o de entretenimiento? Es lamentable lo que ha pasado con la iglesia cristiana verdadera, que ha ido por el camino del entretenimiento y no de lo espiritual. Eso no quiere decir que tengamos que ser aburridos por obligación, pero entendamos bien de qué se trata una iglesia. Sí, no, son muy formales, muy aburridos. Es cierto, seremos un poco aburridos, o mucho, y seremos formales. Pero ese no es el punto. No vengo a distraerme. Yo vengo a escuchar y a encontrarme con Dios. Lo dice, entre otros, el Salmo 122 que estamos meditando. También hay otra razón por la cual muchas veces no queremos venir a la iglesia. Y es una razón más común de la que desearíamos. Es que estamos peleados con alguno. O no sucede eso. O no sucede eso. ¿No pasa que la gente deja de venir a la iglesia porque se pelea con alguien? ¿Por qué? Porque no tenemos una visión, ninguno, incluyéndome a mí, permanente de Cristo como aquel que es el motivo por el cual yo asisto a la reunión, aquel que es el motivo por el cual yo leo la palabra de Dios para encontrarme con Él, por el cual yo oro. Entonces, como dijimos al principio, venimos a ver qué hace el otro de distinto a mí para tener una contienda, un conflicto. Y entonces eso hace que yo no cumpla con un mandato tan sencillo como es aquel que dice, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ve que aquel día se acerca, que el Señor está por venir. Y otra cosa, y esto ya es responsabilidad, por ejemplo, mía y de los que predicamos, que a veces en la iglesia no se encuentra alimento. Muchas veces, y debemos reconocerlo, yo soy el primero en reconocerlo, muchas veces ustedes se sientan ahí y nosotros que estamos aquí no le damos la ración a su tiempo. Entonces, también es una responsabilidad de los que estamos aquí que ustedes se lleven algo cada vez que vienen, que primero tenemos que tener nosotros para que ustedes se lo puedan llevar, los que predicamos la palabra de Dios. Esto siempre me persigue, es algo que lo tengo siempre en la mente. El versículo que dice en Malaquías, haya alimento en mi casa. Dios quiere que haya alimento en su casa, que cualquiera que venga aquí se vaya con una porción, chiquita o grande, lo que pueda recibir, pero que se lleve su alimento. Entonces, hermanos, para finalizar, tenemos varias preguntas para hacernos. ¿Cómo está nuestra asistencia a la iglesia? Porque la asistencia a la iglesia es un reflejo de la relación que yo tengo con la casa de mi Padre, aquella que todo aquel que recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, ese es su lugar de destino. La casa de mi Padre, en la cual hay lugar para todos. Pero si yo tengo conflicto con la asistencia, con la reunión, con los que dicen a la casa de Jehová iremos, tengo conflicto con la casa del Padre. Podemos decir que no y utilizar cualquier excusa, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, debemos preguntarnos primero, ¿estoy yo yendo a la casa del Padre o todavía no encontré el camino? Porque puede suceder que asisto a la iglesia, que conozco, que escucho, me gusta escuchar, vengo sabiendo
mi necesidad, pero todavía no he tenido un encuentro personal con Cristo. No se trata de tener una religión, lo decimos creo que en todas las reuniones. No se trata de tener una religión, se trata de tener un encuentro personal con Cristo a través de la oración personal, Él y yo y Él. Y decirle, Señor, todo lo que decís de mí es cierto. Reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido, reconozco que estoy apartado de ti, reconozco que he sufrido y que vengo en busca de consuelo, reconozco que he hecho cosas malas y vengo a redimirme para que me perdones y me hagas de nuevo, me des una vida nueva. Recién ahí, en ese momento, la persona entra en ese camino ascendente hacia la casa de Dios, la casa de Dios, la casa del Padre, la que dijo el Señor Jesús en Juan 14. Entonces yo pregunto, ¿has tenido verdaderamente esta experiencia del nuevo nacimiento? De que Dios te saque del camino donde estabas y te haya puesto en este camino gradual y ascendente hacia la casa del Padre. Porque si no, cuando llegues a la silla del juicio, porque así sucedía con los peregrinos de Jerusalén, tenían que pasar por la puerta del juicio. La puerta que miraba al este, una de las puertas se llamaba la puerta del juicio. Y ahí eran examinados para ver si podían o no podían pasar a la ciudad amurallada y adorar a Dios en el templo. Entonces, podés haber hecho todo el camino pareciendo uno que va a entrar, pero cuando llegás a la silla del juicio y a la puerta del juicio, no te van a dejar entrar. Dios no te va a dejar entrar. Porque no has sido salvado y redimido por la sangre de Jesús. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar y estar seguro es si verdaderamente estoy en el verdadero camino, si he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Lo has recibido? ¿Lo tenés en el corazón? ¿Podés decir, sea lo que pase en mi vida, a mí nadie me va a separar del amor de Cristo porque Él me salvó y estoy en la mano del Padre y voy al cielo, pase lo que pase? No porque soy bueno o soy mejor, sino porque el Señor me limpió y porque me perdonó y porque me salvó. Lo podés decir con toda seguridad. Si no se puede decir eso, estás en el camino equivocado. No vas a llegar a la casa del Padre. Y en segundo lugar, si ya soy un creyente, ¿cómo veo yo la asistencia, el camino hacia la casa de Dios? ¿Me llena de alegría oír a los que dicen a la casa de Jehová iremos? ¿O empezaré a poner excusas para no llegar, no dejando vuestra congregación? Vamos a parar aquí, hermanos. Creo que ya entendemos lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Ya somos conscientes, ya conocemos. Ahora es cuestión de empezar a querer experimentar estas bendiciones de la palabra de Dios. El Salmo 95, que es un salmo que invita a la adoración, termina diciendo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Lo dice en plural. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como pasó antes. Y menciona un hecho histórico. Pero si oyes hoy que Dios te invita, no endurezcas el corazón. No des la espalda. No digas que no. Si hoy oyes su invitación, la invitación de Dios, no endurezcas. No te resistas. Acepta la invitación de Dios de postrarte delante del Señor Jesucristo y ser salvo. De postrarte, si ya eres salvo, delante del Señor Jesucristo y adorarle y caminar hacia la casa del Padre. Quiere el Señor bendecirnos, hermano, que podamos llevarnos esto en esta tarde. Amén.